Muy buenas tardes con todas y todos. Reciban un cordial saludo a nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos a través de su director general, Eduardo Muda Melgarejo, quien les da la más grata bienvenida a esta conferencia virtual en el marco del ciclo de conferencias Miércoles de Gestión Pública, espacio académico que cada semana reúne a profesionales y ciudadanos comprometidos con el fortalecimiento de nuestras instituciones. Nos motiva a contar esta tarde con la participación de todos ustedes, demostrando un real interés por profundizar en temas de alta relevancia para el ejercicio de una administración pública eficiente y respetuosa de los derechos fundamentales. En esta oportunidad nos convoca la conferencia titulada Simplificación y agilidad en los procesos de contratación. ¿Es posible? Esta actividad tiene como finalidad examinar los alcances de la nueva ley de contrataciones del Estado y sus recientes modificaciones, poniendo especial énfasis en las medidas orientadas a la simplificación y agilidad de los procesos de contratación pública. Se discutirá si estas disposiciones realmente logran reducir la excesiva burocracia y generar mayor eficacia, sin menoscabar los principios de transparencia, competencia y control. Asimismo, se abordarán los principales retos para su implementación, así como propuestas para optimizar la gestión contractual en beneficio del interés público. Para ello, contamos con la participación de una destacada especialista, la doctora Catherine Amaro Palomino, a quien agradecemos mucho por haber aceptado nuestra invitación y de quien leeré un breve extracto de su hoja de vida. La doctora Catherine Amaro es abogada asociada del Estudio Muñiz, especialista en contrataciones con el Estado y arbitraje con más de 10 años de experiencia, titulada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en Gobierno y Políticas Públicas en la Pontificia Universidad Católica del Perú y seminarista en Política Sectorial, Planificación y Articulación Estratégica y Operativa del Instituto Barcelona de Estudios Internacionales. Estimados participantes, en relación a la certificación, queremos recordarles que para acceder a la misma es necesario permanecer conectados al menos el 90% del tiempo total de esta conferencia. Asimismo, resaltamos la importancia de su participación activa, ya que al culminar la exposición, que tendrá una duración de 70 minutos, se abrirá un espacio para que puedan em, realizar sus preguntas a través del chat de esta plataforma. Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes por su presencia y de manera especial a nuestra distinguida expositora, la doctora Amaro, por su valiosa contribución académica. Estimada doctora, muy buenas tardes. 861 personas la escuchan atentamente. Le cedo el uso de la palabra por 70 minutos. Bienvenida a los miércoles de gestión pública. Muchas gracias, doctor Jimmy Torres. Gracias a todos por su participación y agradezco especialmente al Centro de Estudios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por la extensión de la invitación nuevamente, dado que el tema que vamos a exponer o que vamos a tocar el día de hoy es un tema que es sumamente relevante, dado que involucra la participación constante del Estado en cuanto a la compra de bienes, servicios o la ejecución de proyectos en materia de obras de interés nacional. Bien, permítanme proyectar mi pantalla, por favor, para poder compartir con ustedes algunos alcances que seguramente es de su interés. El tema que vamos a abordar el día de hoy eh, se denomina simplificación y agilidad en los procesos de contratación. La gran pregunta es si eso es posible. Pero para entender si realmente es posible o no es posible que en los procesos de contratación se puedan simplificar y agilizar los mismos, habría que abordar de manera sucinta eh, de qué trata exactamente o a qué se refiere el término de simplificación y agilidad. Y luego abordaremos si es que existe con esta nueva ley, la ley 32069, si se ha pretendido legislativamente que los procesos de contratación mejoren en cuanto a materia de simplificación y agilidad en los mismos. Pues bien, para eso es importante traer a colación lo siguiente. La Presidencia del Consejo de Ministros en el año 2021 publicó un documento de política pública denominada Simplificación Administrativa en el Perú, los avances y la agenda futura. En aquella oportunidad, la Presidencia del Consejo de Ministros expuso con gran preocupación que, de acuerdo con una investigación del BID en el año 2017,
el Perú había alcanzado el segundo puesto entre los países de Latinoamérica con mayor tiempo de espera para completar un trámite. Asimismo, mencionaba que el rango de espera para completar un trámite oscilaba en un porcentaje del 8.6 por hora, en promedio o en comparación a otros países en los que el rango oscilaba en 5.4 horas en general en Latinoamérica. Y señalaban, pues, en ese momento, en el 2018, que solo el 29% de ciudadanos peruanos completaban su trámite con una sola interacción, es decir, de manera inmediata o ágil. Este problema, evidentemente, se expuso también por la presidencia del Consejo de Ministros en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública en el año 2021, señalándose que, según el Latinobarómetro del año 95 al 2011, los niveles de satisfacción respecto de la democracia en el Perú se encontraban por debajo del promedio de la región, y tomo nota de esto. Se decía que el Perú tenía un promedio de 31% en comparación a otros países de Latinoamérica. Lo que más se resaltaban o cuáles eran los problemas que hacía que los niveles de satisfacción en la democracia en el Perú se encontraran por debajo del promedio en comparación a la región, eran aquellos relacionados, por ejemplo, a la innovación, al tema institucional, la educación primaria y salud, así como el bajo desempeño, bueno, que se mostraba en la confianza en materia de política y la carga en relación gubernamental. Esto no ha cambiado mucho en la última o en la reciente, bueno, ya no tan reciente, publicada Política Nacional de Modernización de Gestión Pública al 2030, al 2030, donde se vuelve a mencionar también que el problema, nuevamente el problema identificado eh, en esta política nacional, vuelve a ser la constante insatisfacción ciudadana, y vamos a ver que los porcentajes se han reducido aún más, señalando que los bienes, servicios, regulaciones que no responden a las expectativas y a las necesidades de las personas y a la creación de valor público. Ese es el problema identificado en la política nacional que está proyectada al 2030. ¿Qué es lo que se menciona en el extracto del diagnóstico de esta política? Se señala que la modernización de la gestión pública se entiende pues como un proceso de transformación constante a fin de mejorar lo que hacen las entidades públicas y obviamente de esa manera generar valor público. En dicho marco, señala la política que se crea valor público cuando las intervenciones públicas que adoptan la forma de bienes, servicios o regulaciones satisfacen las necesidades y las expectativas de las personas. Vemos aquí que se optimizaría la gestión interna a través de un uso más eficiente y productivo de recursos públicos. Quedémonos con esta premisa porque, partiendo de esto, vamos a ver que la ley 32069, que fue o que recientemente ha entrado en vigencia hace algunos meses, también recoge esta misma problemática, y en función a ello se van a plantear algunas soluciones que buscan mejorar que los procesos de contratación pública se simplifiquen aún más y faciliten los trámites en las diferentes etapas de un proceso de contratación. Para esto, y acá les traigo nuevamente algunos índices. Por ejemplo, se describe en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2023 que para el año 2018, como vemos, el Perú se encontraba en los países que tienen menor confianza en el gobierno, con un 13% solo por encima de Brasil, que tenía un 7%, y El Salvador un 10%. ¿Cuáles eran los niveles o los factores que influían en que tuviésemos ese porcentaje respecto de la confianza en el gobierno? Uno de estos factores era el impacto en las instituciones públicas, el servicio que brindan las instituciones públicas respecto a de calidad, regulación y nuevamente servicios. Se mantiene, como se puede ver, el promedio de horas que se tardan en el Perú
los ciudadanos para realizar un trámite que oscila en un promedio de 8 horas en general. En atención a eso, vemos que nosotros, políticamente hablando o organizacionalmente hablando, manejamos un sistema administrativo de modernización de la gestión pública. En el reglamento del sistema administrativo de modernización se han contemplado diferentes medios que buscarían optimizar o lograr la modernización en la gestión pública. Uno de estos medios es la denominada y conocida simplificación administrativa, cuya finalidad evidentemente es crear valor público para las personas. Pero ¿qué debemos entender por simplificación administrativa? Como tal, la simplificación administrativa sabemos que tiende a buscar como propósito la eliminación de obstáculos, requisitos, trámites, costos innecesarios para la sociedad que generan un inadecuado funcionamiento de la administración pública. Sabemos que la simplificación administrativa representa una de las principales acciones que debe ser implementada por las entidades públicas para orientar y optimizar la prestación de los servicios que brinda el Estado. Esto no se escapa de la participación, evidentemente, que en este caso va a tener la OEC, que es el organismo especializado de contrataciones del Estado, anteriormente conocida como el OCE, y las diferentes entidades a nivel nacional, regional y local, quienes también, vamos a ver más adelante, tienen que adecuarse a la implementación de las nuevas herramientas que está promoviendo la nueva ley 32069. Pues bien, con esa idea pasamos a, seguramente ustedes lo han visto antes, un proceso de contratación pública se divide en 3 fases por lo general. Esta premisa ha sido concebida en la norma anterior, se mantiene también en la norma actual. Sabemos que la primera etapa es la etapa conocida como actuaciones preparatorias, en la que la entidad define cuáles son los requisitos o requerimientos técnicos mínimos que deben reunir ciertos bienes o los servicios o las obras que necesitan para la satisfacción de los intereses de la ciudadanía en general. Una vez que se definen cuáles son estos requisitos mínimos o especificaciones técnicas puntuales, la entidad, como ustedes saben, suelen preparar las bases estándar, ¿no? Para poder dar paso a la etapa del procedimiento de selección, si es que así se requiriese. Sabemos que hay diferentes tipos de procedimientos. Ahora con la nueva ley han cambiado algunos de ellos. Actualmente se denominan procesos o procedimientos competitivos y procedimientos no competitivos. Los procedimientos no competitivos son aquellos que anteriormente eran conocidos como contrataciones directas, ¿no? Cuyos supuestos estaban explícitamente regulados en la ley y que le permitía a la entidad poder contratar en determinadas situaciones siempre y cuando se cumplan el ejercicio de ciertos requisitos. Por el contrario, a los procedimientos no competitivos tenemos actualmente los procedimientos competitivos. Entre esos procedimientos competitivos vamos a encontrar a la licitación pública, al concurso público, eh, al concurso público abreviado, la licitación pública abreviada y a otros más que tienen ciertas particularidades. No vamos a ahondar mucho en ese tema porque vamos a ver que la implementación de las nuevas herramientas que se recogen en la nueva ley de contrataciones del Estado, lo que pretende es dar o estandarizarla independientemente del tipo de procedimiento el que vaya a ser utilizado por la entidad. Y por último, la tercera etapa es la etapa de ejecución contractual, ¿no? Que se inicia, por así decirlo, con el perfeccionamiento del contrato y concluye con la conclusión del mismo. Pues bien, habiendo definido estas 3 etapas,
A continuación, lo que voy a mostrarles es una suerte de cuáles son estas herramientas, disposiciones normativas también que se han implementado en la Ley 32069 y que buscan, de cierta forma, impulsar la simplificación en los procedimientos de contratación pública. Vamos a ver que en la etapa de actos preparatorios se ha incorporado en el artículo 51 una nueva figura conocida o denominada como difusión del requerimiento. Muchos se preguntarán en qué consiste esta suerte de difusión de requerimiento. Como lo veíamos en la norma anterior, en la ley 30225 anteriormente, si la entidad estaba interesada o debía definir cuáles eran los requisitos o las características técnicas mínimas que deberían cumplir los bienes, los servicios o la obra que posteriormente iba a convocarse en un proceso, para ese momento la entidad, para definir esos requisitos, muchas veces recurrían a consultar a proveedores previos que habían contratado previamente para que les enviaran alguna sugerencia o para que presentaran sus cotizaciones durante los estudios de mercado y de esa manera poder definir o tener una idea de cuánto iba a costar lo que iban a necesitar, sean bienes, servicios u obras. Muy pocas veces se accedía libremente o se requería libremente que los postores pues pudiesen hacer algún tipo de mejora respecto de las especificaciones técnicas o los requerimientos técnicos mínimos. Simplemente la entidad lo que hacía en su oportunidad era trasladar a los potenciales proveedores el listado, por así decir, de requerimientos técnicos mínimos, requiriéndoles que presentaran sus cotizaciones. Ello para definir el valor estimado o el valor referencial del potencial proceso que iban a convocar. ¿Qué es lo que busca esta nueva figura incorporada en el artículo 51, denominado buscador de difusión de requerimientos? Busca, pues, que en esta etapa de actos preparatorios la entidad pueda utilizar la herramienta que vamos a ver que ha sido implementada en el SEACE, puede utilizar para que la administración pública pueda recibir consultas o observaciones respecto de las especificaciones técnicas del requerimiento. ¿Qué quiere decir ello? Que ahora la entidad, a través de esta herramienta, va a poder consultar o va a poder recibir las consultas o observaciones sobre las especificaciones técnicas que ha formulado para poder mejorarla y de esa manera permitir obtener, de convocarse el proceso de selección, obtener la mayor cantidad de participantes y postores. Vemos que esta herramienta ha sido implementada en el SEACE, en la categoría de buscador de difusión de requerimientos. La entidad para esto, al igual como seguramente ustedes lo han visto cuando se convocan los procesos de selección, ha implementado un cronograma en el que se lleva a cabo la publicación del requerimiento, una etapa para formular consultas y observaciones al requerimiento, una absolución preliminar y un cronograma de acto público de absolución y finalmente el acto público de absolución presencial. Asimismo, en el SEACE también se encuentra, y lo podemos visualizar en la imagen inferior, que muchas entidades ya lo vienen utilizando, por ejemplo, entre ellas la Autoridad Nacional del Agua para la preconvocatoria, si lo queremos llamar así, ha venido utilizando esta herramienta con el objetivo de poder recibir consultas o observaciones sobre los requerimientos técnicos mínimos a fin de poder mejorar o conocer si es que existe algún requerimiento que presente tal vez alguna limitación o restricción de otros portadores que puedan tener acceso o participar en los procesos de selección que pueden ser convocados posteriormente. Sin embargo, como vemos, recién han transcurrido 5 meses desde que, o un poco menos,
desde que entró en vigencia la nueva ley, la 32069, y estamos recién en una etapa inicial en la que, si bien las entidades están iniciando o tomando como referencia esta nueva herramienta, muy pocos postores conocen de la misma. Tal es así que, por ejemplo, en uno de los procesos que está interesado en convocar la Autoridad Nacional del Agua, no ha recibido ningún tipo de consulta ni observación sobre los requerimientos técnicos que han sido publicados de manera previa. En este acta del 27 de mayo se puede observar que el ANA informa que, si bien inició la formulación de consultas y observaciones, no han presentado, o sea, no se ha presentado ningún interesado en formular alguna consulta y observación. Esto puede traer ciertas complicaciones, porque si bien la entidad puede utilizar esta herramienta, y obviamente seguro que con el tiempo muchos participantes que no han estado habituados a esta nueva figura claramente van a ser conocedores de la misma y aprovechar la oportunidad de poder revisar de manera anticipada los requerimientos técnicos mínimos y poder brindar sugerencias, alguna consulta, alguna observación. Y ello, el principal propósito de esa medida tiene como objetivo diametralmente reducir de cierta forma los plazos en la etapa de procesos de selección, de la etapa propiamente del proceso de selección. ¿Y ello por qué? Porque vemos que en el artículo 67 de la norma se señala expresamente que en aquellos procedimientos de selección en los que se permitan cuestionar el pliego de absolución de consultas, observaciones y las bases integradas, sabemos que estos pueden ser elevados por la entidad al PLADICOP, o perdón, que, en la norma anterior, en aquellos procesos, en aquellos procedimientos de selección en los que, por ejemplo, no se trataban de una adjudicación abreviada, sino de una licitación pública o un concurso público, sí o sí la norma eh, le permitía al participante poder presentar esta elevación, este cuestionamiento al pliego de absolución de consultas y observaciones y las bases integradas. Sin embargo, con la implementación del artículo 67, lo que se está proponiendo ahora es que aun cuando en aquellos procedimientos de selección en los que se les permitan a los participantes poder cuestionar el pliego de absolución de consultas, observaciones o bases integradas, la entidad podrá omitir esta etapa si es que de manera previa en la etapa de actos preparatorios o de interacción con el mercado, se haya utilizado la herramienta correspondiente a la difusión de requerimientos. Es decir, vemos que la herramienta que previamente estábamos comentando, si bien también va a poder facilitar, disponer a la entidad que pueda omitir la elevación, esta actuación de elevación del pliego de absolución de consultas y observaciones e integración de bases ante el OCE, es finalmente la entidad quien decide si realmente omite o no omite ello, dependiendo de si se ha utilizado o no la herramienta correspondiente a la difusión de requerimiento. Esta medida también se ha implementado en las bases estándar de los procesos de selección en los que se les permite cuestionar el pliego de absolución de consultas y observaciones. Es una medida que, en definitiva, puede traer beneficios para algunos postores que han tenido o participantes que han tenido la oportunidad de poder plantear alguna consulta, una observación en la etapa de actos preparatorios, ¿no? Con la difusión del requerimiento, pero para aquellos que no han tenido la oportunidad de poder formular este tipo de consultas en esa etapa, definitivamente el no tener la posibilidad de elevar el pliego de absolución de consultas y observaciones seguramente les resultará contraproducente. Pero el llamado que hace la norma actualmente es que los participantes no solo conozcan esta nueva herramienta, sino que también
se habitúen a la misma y participen de cierta manera, no solo ya en la etapa de procesos de selección para dilatar el proceso en sí, sino de manera previa, en una suerte de colaboración activa con la entidad para que puedan en ese momento recibir sugerencias, consultas, observaciones o cualquier mejora que pudiese hacerse respecto a los requerimientos técnicos mínimos. Hemos visto pues que con la norma anterior muchas veces cuando se planteaban este tipo de cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, el tiempo que se tomaba legalmente el OCE era, o que debía de tomar el OCE era de 12 días hábiles. Sin embargo, muchas veces ese periodo se extendía, porque no siempre las entidades presentaban su pronunciamiento conjuntamente con el escrito presentado por los participantes que cuestionaban ante el OCE. Y eso hacía que se dilatara aún más la etapa del proceso propiamente de selección. Bien, de otro lado, vemos también que se ha implementado en la nueva norma una herramienta facilitadora para los postores. Antes de la entrada en vigencia de la ley 32069 con la ley 30225, cuando se presentaban las ofertas en los procesos de selección, la entidad podía otorgarle un plazo al postor para que pudiese subsanar su oferta en determinados supuestos, siempre que se ajustaran a tales supuestos recogidos en la norma. Seguramente ustedes han podido tener la oportunidad de ver la norma y donde se mencionaba, por ejemplo, uno de los supuestos de subsanación era cuando omitías la firma, por ejemplo, de algún extremo de la oferta, salvo que se tratase de la falta de firma en el anexo del precio. Otro tipo de observaciones cuando omitías, por ejemplo, la presentación de documentos emitidos por alguna entidad pública. En aquellas situaciones se podía, la entidad o el comité de selección podía otorgar un plazo para subsanar la oferta y continuar con la correspondiente evaluación de la misma. Actualmente la norma es mucho más flexible porque la entidad puede otorgarle al postor igualmente un plazo de 2 días para subsanar cualquier omisión o error material en los documentos presentados, siempre claramente que no altere el contenido esencial del mismo, pero no hace una diferenciación, no hay supuestos taxativos, ¿no? Respecto de cuándo es que corresponde que se subsane o no una propuesta. Y una propuesta interesante también que ha hecho la norma actualmente es que le da la posibilidad al postor de solicitar un plazo adicional para poder subsanar su oferta. O sea, no solamente se ajustan al plazo inicial que la entidad puede otorgarles, sino que el postor puede solicitar un plazo adicional para la subsanación. Y ello en vista de que muchas veces eh, los documentos que se presentan o por omisión no son recabados oportunamente o para la subsanación de algún error suelen tomarle a algunos postores un poco más de tiempo y atender oportunamente el requerimiento de la entidad. La incorporación de esta norma en líneas generales lo que pretende es que la entidad no se quede, por así decirlo, o no o le limite el derecho a aquellos participantes o postores que han presentado sus ofertas a poder corregir cualquier error, teniendo la oportunidad de poder extender ese plazo y subsanar o cumplir con el requerimiento planteado por la entidad. De otro lado, ya en la etapa igualmente de los procesos de selección, sabemos que una vez otorgada la buena pro, cualquier postor puede presentar un recurso de apelación. Anteriormente, con la norma 30225, el recurso de apelación, y eso se ha mantenido hasta hoy, se presentaba dentro de los 8 días hábiles
siguientes a la publicación del acto de otorgamiento de la buena prueba en el SEACE, si se trataba, por ejemplo, de un concurso público o una licitación pública. Si hablábamos de una adjudicación simplificada, el plazo era de 5 días. Esos mismos plazos se siguen manteniendo, pero vemos que en el proceso en sí de apelación hay ciertos cambios, ¿no? Con la norma anterior, en un proceso de selección, una vez que el impugnante o el apelante presentaba su recurso de apelación, podían contar con un plazo de 2 días para subsanar su apelación y luego de ello el tribunal emitía un decreto corriendo traslado de este recurso de apelación tanto a la entidad como al apelado o a los terceros involucrados, para que estos se pronuncien en un plazo de 3 días respecto del recurso de apelación, ¿no? En el caso de la entidad, presentando un informe técnico legal, en el caso del apelado, presentando su escrito de absolución respecto del recurso de apelación o cuestionando inclusive la propuesta del impugnante. Luego de ese periodo que le otorgaba el tribunal tanto a la entidad como al apelado y los terceros involucrados, el tribunal recibía tales documentos y recién luego de eso fijaba un plazo o una fecha para la audiencia pública. Sin embargo, vemos ahora que la norma actual lo que busca es impulsar que los procesos de apelación se atiendan en un menor tiempo posible. ¿Y ello por qué? Se preguntarán. Porque, por ejemplo, en este caso, en este proceso de selección cuyo extracto he recogido del SEACE, de la plataforma oficial, vemos que una vez recibido el recurso de apelación, este se subsana e inmediatamente al día siguiente el tribunal emite un decreto admitiendo el recurso de apelación, pero convocando una audiencia pública. Como podemos ver a continuación en uno de los decretos emitidos por el OS emite el decreto el 28 de agosto, admitiendo a trámite el recurso de apelación, corriendo traslado, como se verá, a la entidad pública, otorgándole el plazo de 3 días para que presente su informe técnico legal y el mismo plazo para aquellos postores emplazados, apelados, por ejemplo, ¿no? Para que puedan pronunciarse sobre el recurso de apelación, pero en el mismo decreto programa inmediatamente la audiencia pública. Audiencia que, como ya se viene llevando a cabo hace varios años, es de manera virtual. Y la programación de la audiencia vemos pues que es de manera inmediata, inclusive tal es así que en este caso, por ejemplo, la programación de la audiencia fue para el día siguiente de la fecha en que vencía la presentación del informe técnico legal y el escrito de absolución por parte del impugnado. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que lo que, digamos, esta medida que se está proponiendo en la nueva norma de contrataciones, si bien busca impulsar que el proceso de apelación dure menos de lo que anteriormente le tomaba el tribunal, puede tener un arma de doble filo. Es verdad que, es verdad que en esta ocasión el tribunal programa inmediatamente a la par en el mismo decreto la audiencia como que le otorgue el plazo tanto a la entidad como al tercero involucrado para que se pronuncie, pero le da muy corto espacio, ¿no? O muy poca posibilidad al impugnante de poder revisar oportunamente el informe técnico legal que pudiese proporcionar la entidad o el escrito de absolución que pudiese presentar el impugnado. En esa situación, he visto en algunos casos que, por ejemplo, llevado a cabo la audiencia, en la misma audiencia el tribunal se queda con cierta duda si el tema suele ser un poco más complejo, si resultan tocándose temas de índole técnico, no solamente legal. El tribunal muchas veces se queda con varias inquietudes que posteriormente requiere que sean absueltas otorgando plazos adicionales. Como vemos,
Si bien por un lado se busca reducir tiempos y agilizar en la conclusión de un recurso de apelación y también evidentemente la adjudicación de la buena pro, ¿no? El consentimiento del mismo y en general del proceso, esto puede tener una doble cara, ¿no? Es una doble cara de una misma moneda en la que puede tener ciertos pros y ciertos contras. Se irán viendo en el camino con los procesos de apelación que vayan surgiendo si realmente la medida resulta viable o no. Pues bien, y finalmente ya en la tercera etapa, la etapa de ejecución contractual, no sin antes mencionar el acto inicial de perfeccionamiento del contrato, vemos que la nueva norma ha recogido también una medida que desde hace mucho tiempo muchos postores, muchas empresas que participan en este tipo de procesos vienen reclamando, ¿no? Que es que la utilización de la firma digital. A raíz de la pandemia, bueno, mucho antes de la pandemia inclusive era normalmente sabido que para la firma del contrato el adjudicatario debía personarse a las instalaciones de la entidad y firmar el mismo para que se concretara, para que se perfeccionara el contrato. Con la pandemia hubieron ciertos cambios, eh, pero, pero no es hasta hoy con la nueva norma que se recoge ya formalmente y como una regla general que los contratos se firmen de manera digital. Eso siempre que, evidentemente, el adjudicatario cuente con firma digital. Esta disposición está impulsando a muchas empresas a que sus representantes legales obtengan las firmas digitales para poder agilizar el trámite de el perfeccionamiento del contrato y con ello el inicio de la ejecución de los mismos. Sin embargo, mmm, presenta ciertas complicaciones en el otro lado del camino, que es en el caso de muchas entidades. No todos los funcionarios públicos de las entidades, si hablamos de gobiernos locales u otro tipo de entidades, no cuentan siempre con las firmas digitales. Entonces también está impulsando desde el otro lado de la cancha a que las entidades públicas y sus funcionarios que participan de estos actos obtengan las firmas digitales para gestionar. Por eso es que la norma actual ha recogido de manera excepcional que se puedan suscribir los contratos con firmas manuales. Pero lo que llama más la atención es que también se está dando la oportunidad a los postores de poder presentar sus promesas de consorcio, y esto cuando participan o cuando presentan sus propuestas en los procesos de selección, pudiendo presentarlas con firmas digitales. En su defecto, con firmas legalizadas. Sabíamos que en la norma anterior la regla era que toda promesa de consorcio y el contrato de consorcio se firmaran con firmas legalizadas. Esto ha cambiado con la nueva norma. En el caso solo de la promesa de consorcio se permite que puedan ser firmadas con firmas digitales, lo cual agiliza realmente la obtención de este documento y la participación de muchas empresas en diferentes procesos de selección, no, dado que no siempre se enteran pues de manera anticipada de los procesos, sino en algunas ocasiones lo hacen con pocos días de anticipación, y obtener la firma de las promesas de consorcio con firmas digitales hace que sea más accesible para muchos de ellos. Bien, seguramente ustedes conocen que en la norma anterior el procedimiento para perfeccionar el contrato se manejaba de manera muy general. En caso no sea así, les recordaré un poquito cómo era el trámite o cómo era el procedimiento en sí. Una vez que se adjudicaba la buena pro y esta quedaba consentida, el contratista debía presentar documentos para perfeccionar el contrato. Presentados los documentos, la entidad los revisaba y si advertía alguna observación, le daba un plazo de hasta 4 días al contratista para poder subsanar
y posteriormente a ello proseguía la firma del contrato. El plazo que inicialmente le daba la entidad al contratista para entregar los documentos en general eran 8 días hábiles. La subsanación, como les decía, era de hasta 4 días. Algunas entidades te podían dar un día, otras te podían dar 4, en ese rango. Con la nueva norma lo que se busca es, de cierta manera, agilizar el tiempo o el plazo para el perfeccionamiento del contrato, dependiendo de si es que en aquellos contratos que se perfeccionen se requieren o no se requieren garantías de fiel cumplimiento. Y es una medida acertada porque en verdad muchas veces cuando aquellos contratos que demandan la presentación de una garantía de fiel cumplimiento, muchos contratistas pueden presentar en el camino ciertas complicaciones para obtener dicho documento. Mientras que en aquellos procesos en los que no se requiere este tipo de garantía, el perfeccionamiento del contrato puede ser mucho más ágil, mucho más rápido para poder iniciar la ejecución contractual. Y vemos que, como les decía, esta diferencia acertada, que el plazo para uno y para otro es diferente. Por ejemplo, en el caso de aquellos procesos o aquellos contratos que requieran la presentación de una garantía de fiel cumplimiento, se mantienen los 8 días hábiles y si es que todos los documentos están en perfectas condiciones, se procede con la firma dentro de los 3 días hábiles siguientes. Sin embargo, en ese mismo plazo, periodo en el cual la entidad puede verificar si es que hay alguna observación o no, la entidad le puede dar hasta 4 días hábiles para que se subsanen las observaciones y, ojo, el contratista puede pedir un plazo adicional de 4 días hábiles para corregir o subsanar alguna observación advertidas en las cartas fianzas que pueden estar en trámite. Y finalmente se perfecciona el contrato en 3 días. Esto, francamente, facilita mucho la posibilidad de poder concretar el perfeccionamiento del contrato, dado que en muchas ocasiones hemos visto que algunas entidades suelen declarar la pérdida de la buena pro de algunas empresas adjudicadas debido a que no logran subsanar las garantías de fiel cumplimiento. Y eso trae consigo, evidentemente, no solo que la entidad haya perdido tiempo, sino recursos, ¿no? En todo el proceso llevado a cabo previamente para llegar a esa etapa y no poder superar una observación que en algunas ocasiones puede ser inclusive algo meramente formal. De otro lado, en el caso de aquellos procesos o, perdón, contratos en los que no se requiera la presentación de garantía de fiel cumplimiento, la norma ha visto favorablemente conveniente en reducir el plazo para la presentación de los documentos en un plazo de 5 días hábiles y haciendo la omisión claramente de que el contratista pueda tener la posibilidad de requerir un plazo adicional para la subsanación de observaciones. Esto evidentemente trae consigo que los contratistas presenten, no son complicados ni tampoco numerosos los documentos que se presentan para el perfeccionamiento del cuidado, pero sí demandan suma atención, dado que es información sensible que se presenta al perfeccionamiento del contrato. Sin embargo, tienen la posibilidad, vemos en ambos casos, de poder subsanar cualquier observación que se planteen en los mismos. Con esta medida, la norma lo que busca claramente es eh, que los contratos se concreten, o sea, el perfeccionamiento del contrato se concrete y que la entidad no solo se vea afectada respecto del el plazo o el tiempo utilizado para concretar el mismo, sino que también el ahorro de recursos por todo lo que ha implicado la convocatoria de este proceso. Bien, eso es todo. Yo quedo atenta a cualquier duda o consulta que ustedes pudiesen tener al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Amaro, por su presentación. Queremos darle las gracias también a las más de 1.500 personas que nos vienen acompañando en la sesión de esta tarde.
Rápidamente quiero compartirle, doctora, algunas de las inquietudes que nos han hecho llegar nuestros participantes, por favor. A ver, la primera pregunta es la siguiente. En las contrataciones por montos menores, ¿se puede participar en consorcio, doctora? Ay, perdóname, el audio estaba apagado. Em, la norma no plantea ninguna restricción para ello. Y lo que sí es cierto es que, bueno, se plantean ciertos requisitos para contratar con el Estado, más aún ahora que el tema de los contratos menores ha sido incorporado dentro de la norma, ¿no? Recogida, no está excluida como en el caso de la norma anterior. Y recordemos que la norma en general da la posibilidad de que los postores se presenten de manera individual o en consorcio. No hay ninguna restricción explícitamente planteada en la que le limite a los postores que vayan a contratar por montos menores a 8 UITs que no lo hagan en consorcio. Muchas gracias, doctora. Otra consulta es la siguiente. Em, ¿Considera usted, doctora, que la nueva normativa ha logrado un equilibrio adecuado entre celeridad y control? Pregunta complicada. Lo tendremos que ver en la práctica. Lo tendremos que ver en la práctica, pero yo creo que se están tomando medidas, o se han tomado, se han propuesto tomar medidas para poder tener una equivalencia entre celeridad y control, ¿no? Porque la premisa de la celeridad es que claramente la norma ha propuesto herramientas para que no solamente el proceso de selección, o sea, en la etapa del proceso de selección, se agilicen las actuaciones y obtener la adjudicación de un proveedor, o sea, no solamente se está enfocando en esa etapa, sino que lo está viendo de manera eh, más integral, ¿no? Desde de la etapa previa de actos preparatorios, en la etapa de ejecución de actos, de la ejecución contractual, vemos que se están impulsando nuevas herramientas, tales así que, por ejemplo, eh, eh, se pretenden que, o sea, se busca que todos estos actos que se llevan a cabo en todo el proceso de contratación, sean publicados en el Pladicop. Yo creo que esta nueva política, este nuevo enfoque que se está incorporando en la norma, evidentemente va a ser que no solo el órgano de control sea quien pueda verificar la información que se publique en esa herramienta, sino que además en general todos los ciudadanos puedan tener acceso a la información de cómo es que se llevan a cabo los procesos de contratación pública. Vamos a conocer de cerca, por ejemplo, en materia de ejecución contractual propiamente, vamos a conocer si es que los contratos que se han suscrito se han aprobado o no adicionales, dado que la entidad está obligada a publicar en el Pladicop la aprobación o no de los adicionales, la suscripción de alguna adenda, la modificación de algún alcance del contrato. Eh, Creo que sí está de cierta manera, o sea, el enfoque, el propósito de la norma está escrito. Veremos cómo se va a llevar a cabo ya en la implementación, porque recién está todavía, no está creada el Pladicop, vemos que seguimos utilizando el sistema del CACE y otras herramientas asociadas a esas. Pero la intención de la nueva norma creo que es clara, recoge de cierta manera este propósito de celeridad en el proceso de contratación pública y también las medidas correspondientes de control. Control que no solamente está en manos del órgano de control interno de la entidad o la Contraloría, sino en general de toda la ciudadanía. Muchas gracias, doctora, también por resolver esta consulta. Otra pregunta que nos han compartido es la siguiente. Doctora, ¿cómo se asegura la competencia entre postores cuando se prioriza la agilidad? Mm, Yo creo que esta medida que se está implementando de difusión del requerimiento pretende de manera anticipada promover la participación de muchos más postores en un proceso de selección. ¿Qué ocurría antes? Los postores se enteraban si existía o no existía
un proceso de selección, recién cuando el proceso muchas veces, o sea, de manera general lo digo, porque hay algunos postores o algunas empresas que son eh, más interesadas en involucrarse en las contrataciones, pero en general se enteraban cuando veían ya publicado un proceso en el SEACE, es decir, cuando ya el proceso había sido convocado, o sea, cuando pasó de la etapa de actos preparatorios a la etapa de proceso de selección. Luego de la convocatoria, recién muchas empresas se enteraban de algún proceso que estaba en curso de alguna entidad. Antes de eso, muy pocos, pero algunos, por ejemplo, algunas empresas más interesadas en el negocio, acudían, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver, a la plataforma del SEACE. En la plataforma del SEACE había una sección anteriormente del Plan Anual de Contrataciones del Estado, donde se publicaba en el plan anual todas las contrataciones o potenciales bienes, servicios u obras que la entidad en el año tenía planificadas. No siempre todas se cumplían, pero ya sabían aquellas empresas interesadas en cuáles potencialmente iban a ser los procesos que podía convocar la entidad. Sin embargo, actualmente yo creo que la nueva norma lo que busca es que los postores no solamente se enteren ya cuando el proceso ha sido convocado, sino que se tomen conocimiento de los mismos mucho antes de la convocatoria, es decir, en la etapa de actos preparatorios, ¿no? Con la difusión de los requerimientos hacen que muchos postores puedan participar en las mismas y tomar conocimiento de que ahí hay un potencial proceso que va a ser convocado en el cual ellos van a poder participar. Eso evidentemente va a promover que las empresas pues hayan una mayor cantidad de empresas que participen en la etapa del proceso de selección, lo cual claramente es beneficioso para la entidad y en general para todos, ¿no? Para la sociedad en su conjunto. Muchas gracias, doctora. Nos consultan también, ¿qué opina usted acerca de la discrecionalidad que establece la ley en el artículo 27 del reglamento de la ley 32069? ¿Me repites la pregunta, por favor? Sí, ¿qué, qué opina usted acerca de la discrecionalidad que establece la ley en el artículo 27 del reglamento de la ley 32069? A ver, no recuerdo en este momento el artículo 27 del reglamento, pero permíteme verlo para Sí. poder comentarlo con claridad. A ver, vemos que el artículo 27 del reglamento habla sobre la asignación de especialidad y de categoría a los consultores de obras. Mm. Asignación de especialidad y categoría a los consultores de obras. Ok, ok. Este es un tema que todavía claramente no ha sido desarrollado. Ojo, ojo. A ver, para esto una pequeña introducción a aquellos que no están muy familiarizados con el tema. Sabemos que con la norma anterior, con la 30225, el Registro Nacional de Proveedores manejaba cuatro registros, que actualmente lo sigue manejando igual. El registro de bienes, servicios, de ejecutores de obras y consultores de obra. En el caso del registro de consultores de obra, la norma anterior contemplaba varias especialidades, por ejemplo, la especialidad en saneamiento, la especialidad en edificaciones y otras especialidades, pero contemplaba únicamente cuatro categorías, la A, la B, la C y la D. La asignación de las categorías para aquellas empresas que estaban interesadas en inscribirse en este registro de consultores de obra dependía de la cantidad o del monto de experiencia acreditado para poder adquirir cada una de estas categorías. La categoría era la más baja y la categoría D es la más alta, ¿no? Si tú llegabas a acreditar cierta suma de dinero como experiencia, como consultor de obra, te podían asignar la categoría más alta y asignándote esa categoría tú podías participar en mayor cantidad de procedimientos de selección relacionados a la consultoría de obras. Si tú obtenías categorías más bajas, evidentemente se te limitaba la cantidad de participación porque solamente podías tener asignada cierta categoría y cierto monto cierto monto que te permitía participar solo en determinados proyectos.
Con la norma actual, con la 32069, ha habido un cambio de categorías. Un cambio de categorías y yo lo he analizado previamente, un cambio de categorías que todavía queda muchas dudas sobre cómo es que se va a implementar, porque ya no son las típicas categorías A, B, C, D, E que te van a permitir contratar en determinados o participar en determinados proyectos y finalmente contratar con el Estado, porque ahora las categorías que se están recogiendo son en función, pareciera, en función al tipo de especialidad en la experiencia. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, anteriormente tú podías acreditar tu experiencia, sea elaborando o diseñando expedientes técnicos, sea supervisando expedientes técnicos, sea supervisando obras o realizando algún tipo de consultoría. Eso para la entidad o para el RNP era indistinto, pero ahora la nueva norma recoge y divide sus categorías en función a cada una de estas experiencias. Francamente, no sé cómo lo que se vaya a implementar, eso todavía está en definición, no ha salido aún una directiva que desarrolle la implementación de estas categorías, pero a la fecha aún se sigue manejando la disposición, y está en una disposición transitoria, se sigue manejando la misma metodología que se venía manejando con la norma anterior. La verdad es que ahí a mí también me quedan muchas dudas de cómo es que se va a implementar ello, pero resulta interesante porque claramente sería más ordenado si es que se divide o se distribuye las especialidades, perdón, las categorías en función a la experiencia del potencial postor que se vaya a inscribir en el registro. De acuerdo, doctora, muchas gracias por absolver esa consulta. Em, otra pregunta que nos han realizado es la siguiente. Em, Estimada doctora, ¿qué riesgos se podrían generar con procesos demasiado rápidos o simplificados? Bueno, depende de a, a qué nos refiramos exactamente con simplificados. Eh, si enfocamos la simplificación, por ejemplo, no solamente desde un ahorro de tiempo, sino también en un ahorro de recursos, la, la respuesta varía. No siempre la simplificación está asociada al término tiempo, o sea, no porque un proceso de contratación tarde menos es mejor, o no siempre el hecho de que tarde menos va a significar un ahorro de costos. Depende cómo se va a llevar a cabo la implementación, en este caso puntual, de las herramientas que, por ejemplo, les he mencionado. Yo creo que es un tema más de estrategia, pero veremos en el camino con la nueva norma si realmente se puede lograr el objetivo que tienen muchas de las entidades, que es comprar bien en menos tiempo. ¿No? Creo que lo que tengo cierta expectativa en el uso adecuado de esta figura del buscador de difusión de requerimientos, que puede facilitar muchas veces a las entidades que no son expertas en exactamente en definir cuáles van a ser las condiciones de los requisitos, en recibir ese tipo de consultas, de observaciones de parte de muchos proveedores en el mercado y poder potenciar o definir con mayor claridad las especificaciones técnicas que posteriormente se vayan a incluir en bases. Creo que ese es un espacio pertinente que va a le va a dar la oportunidad a la entidad de poder tener ese feedback de parte de los, de los participantes en el mercado. Gracias, doctora. Y visualizo una consulta que creo que va de la mano con con la pregunta anterior, es que en el marco de esto de procesos que sean más ágiles, ¿se han previsto mecanismos eficaces que puedan prevenir la corrupción, doctora? Mm, A ver, creo que
el principal mecanismo sería la implementación de la plataforma en general del Pladicop. Es algo, y otro de los mecanismos también es vemos que el Pladicop en general va a ser esta plataforma madre, bueno, así lo interpretamos con algunos colegas, va a ser esta suerte de plataforma madre que va a incluir varias plataformas que ya conocemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, el SEACE, por ejemplo, el Tomarrazón, la casilla electrónica, el RNP, que es el Registro Nacional de Proveedores, o la ficha de proveedor único, el FUP. Eh, Creo que de cierta manera sí podrían, pareciera que se busca erradicar o contribuir con esa erradicación de la corrupción con el uso de la ficha del proveedor único. Esta plataforma de la ficha de proveedor único incluye no solo la información societaria y legal de muchos proveedores que contratan con el Estado, sino también se van a incorporar información relacionada a los contratos que tienen suscritos con diversas entidades. Se va a incorporar también en una casilla la información de la empresa si es que tiene o no algún impedimento legal para contratar con el Estado. Se va a incorporar a su vez una sección en la que se muestra el nivel de experiencia que tiene esta empresa para poder posteriormente participar en procesos de selección. O sea, creo que es un buen indicador cuando se manejan herramientas que son útiles para visibilizar la información al público, ¿no? El SEACE, al igual, en igual sentido, también es una herramienta que lo que pretende es poner delante de la ciudadanía en general información de orden público. El tema está en que las entidades del Estado evidentemente tienen que cumplir con las disposiciones para poder publicar la información de orden público. Muchas de las entidades, por decirlo así, no siempre cumplen con mantener publicada la información, por ejemplo, en contratos menores a 8 ITs, no siempre se publican. O sea, creo que la norma sí tiene esa intención de que la información sea publicada en la plataforma, pero veremos en el camino si es que realmente esa medida dispuesta ah, es atendida. Muchas gracias, doctora. Otra de las consultas que ubicamos es la siguiente. Doctora, ¿hay alguna diferencia con la anterior ley respecto del monto de las contrataciones para que un recurso de apelación sea visto por el Tribunal de Contrataciones? La cifra sigue siendo 50 UITs, es la misma. La cifra para definir si un recurso se recurre ante el tribunal o se recurre ante la entidad es de 50 UITs, sigue siendo la misma. Em, en su opinión, doctora, la simplificación logrará mejorar la percepción ciudadana respecto a la contratación pública, ¿cree usted? Yo creo que los actos que se vayan, las actuaciones que se vayan a desarrollar en el transcurso de estos años, nos dirán si es que realmente las medidas recogidas en la nueva norma han sido o son o serán pertinentes o no para, para tener una mejor percepción en la ciudadanía en general. Aunque, ojo, no es lo único, ¿no? No es el único factor, como les decía, no es el único factor que va a mover la aguja respecto a la satisfacción de la ciudadanía en el manejo de las contrataciones públicas. Pero, porque muchas veces, si bien podemos decir que dentro del proceso de contratación se pueden o se están promoviendo herramientas para que en sí el proceso termine más rápido, sea más efectivo, más célere o eficaz, no siempre eso va a ser, llamémoslo así, bien visto por la ciudadanía en general, toda vez que depende, ¿no?, de qué buen uso se le dan a los bienes adquiridos por las entidades públicas. Creo que también depende mucho de la buena toma de decisiones que pueden tener los funcionarios que gestionan en los diferentes gobiernos del Estado
qué buenas decisiones se toman para poder implementar. Creo que el procedimiento de contratación es simplemente una herramienta para la buena toma de decisiones de los líderes del país, ¿no? O sea, depende mucho de las buenas decisiones más que del procedimiento en sí mismo. Gracias, doctora, por resolver esa consulta también. Ubicaba aquí una pregunta también. ¿Qué rol tienen los órganos de control en la implementación de esta nueva normativa, doctora? Buena pregunta. Bueno, los órganos de control siempre han tenido un rol más em, de supervisión, ¿no? Los órganos de control interno, así como la Contraloría General de la República, tienen un papel de verificador. Em, Hemos visto en los últimos años que muchos procesos de contratación, cuando despiertan alguna suspicacia, la norma, la ley de contrataciones del Estado le otorga la potestad a la ciudadanía en general, porque se puede hacer de manera anónima, de presentar denuncias cuando se evidencia algún acto de corrupción. Se pueden presentar denuncias ante, en este caso, el OEC, en la plataforma del OEC, y claramente en ese tipo de denuncias, si es que se evidencia algún acto de corrupción, el órgano de control interno toma la batuta para poder hacer la revisión de la información correspondiente e internamente en la entidad. Gracias, doctora. Y bueno, pasando ya a las últimas consultas que tenemos, bueno, hay algunas que se repiten. Quiero aprovechar más bien también el tiempo para poder indicarles a nuestros participantes que también nos han hecho presente que la doctora nos ha dado el ok para poder socializar el importante material que ha tenido bien el día de hoy compartir con todos nosotros. Otra de las consultas, doctora, que quisiera compartir es la siguiente. Am, a ver, esta de aquí es... ¿Cómo serán los procesos de selección y ejecución contractual en los contratos estandarizados previstos en la ley 32069 y su reglamento, doctora? ¿Cómo serán? ¿Me repites la pregunta, por favor? ¿Cómo Sí. serán? ¿Cómo serán los procesos de selección y ejecución contractual en los contratos estandarizados previstos en la ley, ¿no? En la ley Mm, 32069. una pregunta muy compleja, porque, a ver, los contratos estandarizados, en principio, a ver, no. En principio, hemos visto que la norma está recogiendo, a ver, permítame verificar una nota porque acá el tema es bien particular, muy particular. No estamos hablando de los mecanismos diferenciados de adquisición, entiendo. Ah, tipos de acuerdos, tratos estandarizados. Ok, entonces entiendo que, ya se refieren a los contratos. Ah, En este caso puntualmente se ha mencionado que se va, en la disposición transitoria final, se ha mencionado que se va a publicar una directiva al respecto, pero por lo general ahorita tenemos un procedimiento, o sea, el procedimiento establecido legalmente es el que conocemos pro- en cuanto a etapas, aunque hay una variación que sí llama la atención. En la etapa de, particularmente de evaluación de las propuestas, en la etapa de evaluación de las propuestas, dependiendo de si es que eh, dependiendo del tipo de bien que se requiera, la entidad tendrá la oportunidad de poder hacer una suerte de precalificación de forma previa a la evaluación de las ofertas técnicas o económicas. Esta precalificación, conocida como negociación o diálogo competitivo, permite que los postores que son seleccionados, por ejemplo, en la negociación, en la etapa de precalificación, presenten ofertas preliminares.
¿no? A fin de realizar rondas de negociación en las que se puedan formular consultas o proponer modificaciones a la versión inicial de contratos, la modalidad de pago u otras condiciones. Lo que sí en estos casos no se va a poder negociar las condiciones mínimas de las bases ni los factores de evaluación. Ahora bien, esa es una de las herramientas, la negociación. Esto claramente afecta en la etapa del proceso de selección, o sea, bueno, no lo afecta, está asociado, ¿no? Depende del tipo de bien que se vaya a adquirir o que se pretenda adquirir, es la entidad quien define si es que es pertinente incorporar la etapa de precalificación. De otro lado, a diferencia de la negociación, nos encontramos con la figura del diálogo competitivo. Este diálogo se da entre evaluadores y postores seleccionados también en la etapa de precalificación a fin de identificar y desarrollar soluciones idóneas para satisfacer las necesidades de la entidad, ¿no? Eh, para ello, el requisito es que existan al menos dos postores precalificados y se debaten los aspectos del requerimiento para una mejor calificación. Esta medida dispuesta para este tipo de procedimiento en particular, la incorporación de esta precalificación, evidentemente trae mucho más facilidades al momento de que se perfeccione o se ejecute el contrato porque ya ha existido una participación previa de los postores precalificados. De acuerdo, doctora. Y pasamos rápidamente a dos últimas consultas, ya para dar por concluida la sesión de esta tarde, doctora. Em, ¿Qué rol debería desempeñar la ciudadanía en la vigilancia de procesos más ágiles y menos burocráticos? Definitivamente un rol activo, ¿no? Creo que ahora con lo, o sea, en general el OEC maneja muchas herramientas y las publica en las plataformas constantemente. Ya hemos mencionado, hemos mencionado varias herramientas que se suelen manejar en este tipo de procesos de contratación, pero creo que hay un desconocimiento generalizado respecto de cuáles son en realidad estos recursos, ¿no? A los que se puede recurrir para poder presentar denuncias, por ejemplo, o para poder conocer información de sumo interés, porque todos los contratos, todos los procesos en general están publicados en la plataforma del SEACE, que es de conocimiento público. Asimismo, por ejemplo, en la ficha única del proveedor se puede acceder con facilidad y dar y conocer sobre las empresas que suelen contratar con el Estado, que están inscritas evidentemente en el Registro Nacional de Proveedores. Además que sabemos que por acceso a la información pública podemos acceder a la información para poder controlar de esa manera o conocer de algún acto de corrupción que se pudiera desarrollar en algún proceso de contratación pública que no esté exento, ¿no? Gracias, doctora. Y una última consulta que quisiéramos extenderle es la siguiente. Em, ¿Qué desafíos plantea la articulación de la normativa nacional con los compromisos internacionales de contratación pública? No, está bien. Am, yo creo que grandes desafíos, porque definitivamente tenemos estas herramientas planteadas o propuestas en la norma, pero en verdad todavía tenemos un largo trecho por caminar para poder implementarlo sobre todo. Creo que y es algo que se menciona en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que una de las problemáticas y que son constantes en el tiempo es el tema de la descentralización. La descentralización no solo respecto de la distribución de recursos para las diferentes entidades a nivel nacional en diferentes órdenes de categoría, ¿no? A nivel regional, local, sino sobre todo respecto de el manejo de información y el control de esta información para tener mayor transparencia respecto a las compras públicas. Lógicamente necesitamos manejar herramientas informáticas que permitan un mejor control y una mejor eh, un mejor canal, una mejor vía que nos permita a todos mantenernos informados, inclusive entre propias instituciones, ¿no?
esta figura denominada como la interoperabilidad, que permite que, por ejemplo, para poder eliminar barreras burocráticas, como anteriormente se tenía conocido antes, para presentar una oferta, el representante legal debía presentar su DNI. ¿Qué necesidad tenía de presentar un DNI si, por ejemplo, la entidad podía, a través de la interoperabilidad con otras entidades como RENIET, poder conocer esa información? Actualmente, todas las empresas tienen que presentar en sus propuestas una vigencia de poder. Si atendemos en la práctica al principio de interoperabilidad, las entidades podrían acceder de manera directa a esa información en la plataforma de SUNAR, pero lamentablemente creo que esta deficiencia respecto al uso de las herramientas informáticas y el manejo de la interoperabilidad de la información hace que nos vemos más limitados y definitivamente con menos proyección hacia el futuro y a nivel internacional con mayor razón, ¿no? Quedó claro, doctora, muchísimas gracias. De esta forma, entonces, hemos llegado a la parte final de esta sesión. Le agradecemos mucho, doctora. Agradecemos a las 1.429 personas exactamente que se encuentran conectadas hasta este momento. Bueno, reiterarles que nos ha dado usted el visto bueno para poder socializar el material que usted ha compartido en la sesión de hoy. Esperamos que se haya sentido a gusto, doctora. Y yo le cedo estos segundos brevemente para que pueda dar por concluida ya su participación el día de hoy, doctora. Muchas gracias, Jimmy. Muchas gracias a todos los participantes y gracias sobre todo por las preguntas muy desafiantes y simplemente trasladarles con mucho entusiasmo y expectativa también en la nueva norma que, ojo, no solo recoge nuevas ideas, sino que también maneja ciertas dificultades que evidentemente en esta exposición no hemos tenido como que el tiempo suficiente, nos queda muy corto para poder trasladarles todos esos comentarios, pero es de sumo interés poder compartir con ustedes estas breves pinceladas acerca de estos temas. Esperamos con mucho entusiasmo que estas medidas desafiantes en sí se vayan implementadas y que evidentemente tengan un buen impacto en la práctica sobre todo. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Muchas gracias, doctor Amaro, que continúe teniendo usted una muy buena tarde con todos y no se preocupen que estaremos socializando el material que la doctora ha expuesto el día de hoy a través de nuestros grupos de WhatsApp y a través de los correos electrónicos, el cual van a estar mencionados a través del chat de la plataforma en breves segundos. Que continúen teniendo entonces todos una muy buena tarde y hasta el próximo.